Bienvenida a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema complicado y muy de actualidad, la verdad. ¿Por qué parece que hay cada vez más ansiedad, más depresión, más medicación entre niños y adolescentes? Sobre todo, esto parece pasar mucho en Estados Unidos. Para intentar entenderlo un poco mejor, nos vamos a basar en una entrevista bastante larga y notas del doctor Leonard Sax, que es médico de familia y también psicólogo. Las fuentes que manejamos, sugieren que ciertos cambios en la cultura podrían estar, debilitando la autoridad de los padres. Y claro, esto afectaría al bienestar de los chavales. Así que hoy, nuestra misión es desgranar un poco estas ideas del Dr. Sachs. Desde lo que él llama la cultura de la falta de respeto, hasta esa tendencia a medicalizar comportamientos o los debates sobre identidad de género que están por todas partes. Venga, vamos a meternos en faena. ¿Cuál dirías que es el argumento central, el núcleo de lo que dice Sachs sobre la crianza hoy? Pues mira, Sachs básicamente sostiene que el problema gordo es un cambio cultural muy fuerte en Estados Unidos que ha minado, que ha debilitado la autoridad de los padres. Él lo llama así, directamente, cultura de la falta de respeto. De hecho, es el título del primer capítulo de su libro, The Collapse of Parenting, y defiende que esta cultura, se ha metido en un montón de aspectos de la vida de los jóvenes, ¿sabes? Entiendo la idea general, sí, pero ¿da ejemplos concretos? Porque dicho así, cultura de la falta de respeto suena un poco abstracto, ¿no? Sí, claro que da ejemplos. Y es bastante crítico, ¿eh? Por ejemplo, con ciertos programas de televisión para niños. Menciona directamente canales como Disney Channel, Nickelodeon, series como Mi perro tiene un blog o Liv y Maddie. Lo que dice es que en estas series los padres casi siempre quedan como tontos, o ridículos, vaya, y la falta de respeto de los hijos se ve como algo gracioso, o incluso ingenioso. De hecho, cuenta una anécdota de su consulta. Una madre que notó un cambio radical, pero radical, en cómo le hablaba a su hijo de 8 años, muy irrespetuoso, y fue justo después de quitarle el acceso a esos canales. Vaya. Y no solo eso, también apunta a cómo algunos lemas culturales, como el famoso Mi cuerpo, mi elección, que viene originalmente del activismo pro-aborto, pues resulta que algunos padres lo usan para justificar que sus hijos desobedezcan en cosas del día a día, como negarse a un simple chequeo médico. Para Sachs, esto es una señal de que a muchos padres hoy les cuesta ejercer esa autoridad que él ve necesaria. Y menciona también una crítica a lo que llama crianza ilustrada, esa que a veces promueven medios importantes como el New York Times o la radio pública NPR. ¿Qué problema le ve a eso? Exacto. Critica de lleno esa idea de dejar el niño libre para que decida por sí mismo lo que está bien y mal. Para él eso es una dejación de funciones, sobre todo en una cultura que él ve como tóxica. Dice que esto deja a los niños expuestos a influencias, como ciertos músicos o la pornografía, sin un marco moral fuerte que deberían darles los padres. Y aquí hace un contraste interesante. Lo compara con una interpretación suya del Deuteronomio 6 en la Biblia. Sugiere que el mandato bíblico no es solo enseñar valores, sino cincelarlos. Usa la palabra hebrea shané, que implica algo mucho más profundo, más permanente. Cincelar. Uf. Suena bastante más fuerte que enseñar, desde luego. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, creo yo. Porque Sachs conecta esta pérdida de autoridad con consecuencias muy, muy tangibles, ¿verdad? Como el aumento de la obesidad infantil, por ejemplo. Correcto. Y da una cifra que la verdad impacta. La obesidad infantil en EUV pasó de ser un 4% en 1971 a más del 20% hoy en día. Más del 20%. Es muchísimo. Una barbaridad. Y una de las razones que él ve es cómo ha cambiado la dinámica en las comidas familiares. Antes, dice, los padres decían lo que se cenaba. Y punto. Ahora, lo normal es preguntar a los hijos, ¿qué os apetece cenar? Cuenta un caso de unos padres en Chappaqua, que es un suburbio rico de Nueva York. Preparan una cena sana, los hijos dicen que no la quieren. ¿Y qué hacen? Pues acaban pidiendo pizzas individuales a domicilio, una para cada hijo. No me digas. Sí. Y el padre lo justificaba diciendo que no creía en la inanición como método disciplinario. Sachs remata diciendo que hace 50 años esos niños simplemente se habrían ido a la cama sin cenar. Y ya está. Madre mía, lo de las pizzas individuales. Suena a rendición total, la verdad. Casi a que los hijos mandan en casa. Pues sí, un poco esa es la idea que transmite Sachs. Y él vincula esta erosión de la autoridad en casa con algo más amplio, con la pérdida general de confianza en las instituciones, en las figuras de autoridad en Estados Unidos.
Cita encuestas de Gallup que muestran cómo la confianza en el gobierno ha caído en picado desde los años 60. Menciona momentos clave, como Nixon diciendo aquello de «no soy un ladrón», o Clinton con el famoso «no tuve relaciones sexuales con esa mujer». Su argumento es que esa desconfianza generalizada pues se ha filtrado, ha llegado hasta la figura del padre y de la madre. Entiendo la conexión. Y esta falta de un marco moral claro en casa, de autoridad, tiene otras consecuencias, según Sachs. A lo mejor en la honestidad, en los estudios. Sí, totalmente. Habla de una explosión en las trampas, o sea, en copiar en los exámenes. Dice que esto ha aumentado muchísimo en las últimas 2 décadas. Y lo achaca a que muchos padres enseñan la moralidad de una forma muy relativista. El ejemplo que pone es el de un padre que le dice a su hijo algo como: «Mira, yo personalmente no copiaría, pero tú haz lo que creas conveniente». Sachs cree que esto es muy diferente a enseñar desde una posición de autoridad, que hay cosas que están objetivamente bien y otras que están mal, sin peros. Entendido. Es un enfoque distinto, claro. Cambiando un poco de tema, pero creo que sigue el mismo hilo, hablemos de otro pilar de su argumento, la medicalización del mal comportamiento. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Pues se refiere a esa tendencia, que parece cada vez mayor, a diagnosticar y medicar comportamientos de los niños que antes pues, se veían como problemas de disciplina o simplemente como fases normales del desarrollo. Y recalca un dato: los niños en Estados Unidos tienen muchísimas más probabilidades de tomar medicamentos tipo Adderall, Ritalin, incluso antipsicóticos, que los niños en otros países desarrollados. ¿Tanta diferencia hay? Sí, sí. Según Sachs, la diferencia es muy notable. Describe un escenario que él considera típico hoy en día. Un niño que es desafiante en clase, que no hace caso. Hace 30 años, dice, lo normal habría sido llamar a los padres y decirles: «Oiga, enseñen a su hijo a comportarse». Hoy, dice Sachs, es mucho más probable que en la escuela sugieran una evaluación. A ver si tiene un trastorno negativista desafiante, el famoso ODD, o si está en el espectro autista. Y esto, claro, a menudo lleva a una consulta con un profesional y con bastante frecuencia acaba en una receta médica. Ya. Y aquí es donde entra la polémica sobre la posible influencia de la industria farmacéutica en todo esto, ¿verdad? Efectivamente, Sachs se apoya en investigaciones, por ejemplo, las del senador Charles Grassley, sobre psiquiatras muy influyentes, muy conocidos. Menciona al Dr. Joseph Biederman de Harvard y al Dr. Fred Goodwin, que fue director del NIM, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, y además tenía un programa en la radio pública. Pues ambos admitieron haber recibido cantidades enormes de dinero. Hablamos de más de 1.6 y 1.3 millones de dólares respectivamente, de compañías farmacéuticas, y sin hacerlo público. ¿Millones? Sí, sí, millones. Y mientras tanto, promocionaban activamente medicamentos como el Adderall para niños, a veces de forma muy agresiva. Goodwin llegó a decir en una declaración jurada que aceptar ese dinero sin revelarlo era práctica estándar en su campo. Una cosa bastante fuerte. Uf, sí que lo es. Entonces, la idea de Sachs es que se junta un poco todo. Una cultura que evita la disciplina, escuelas que derivan rápido a evaluación y esta posible influencia económica para medicar. Y hay pruebas que cuestionen la base misma de estos diagnósticos, o si los medicamentos son realmente la única o la mejor solución. Sí. Sachs cita, por ejemplo, un estudio del Dr. John Gabrieli, también de Harvard. Este estudio encontró que los medicamentos estimulantes, los típicos para el TDAH, también mejoran el rendimiento en niños considerados normales, no solo en los que tienen el diagnóstico. Esto, claro, pone un poco en duda esa lógica de si la medicina le ayuda, entonces es que tiene TDAH, porque parece que ayudan a casi todos a concentrarse más, tengan TDAH o no. Ah, mira, qué interesante. Y además, cuenta un caso de su propia consulta que es muy revelador. Un niño diagnosticado con TDAH, medicado con Vyvanse, que es un estimulante bastante común. El niño tenía efectos secundarios, palpitaciones, no tenía hambre, lo típico. Al investigar un poco más, Sachs descubrió algo importante. El chaval se quedaba jugando a videojuegos hasta la 1:30 o las 2 de la madrugada. Hombre, claro. Dormía menos de 5 horas cada noche. Entonces, Sachs argumenta que la falta de sueño crónica puede imitar perfectamente los síntomas del TDAH de tipo inatento. La solución correcta, dice él, era conseguir que durmiera más, no darle anfetaminas. Es que parece de cajón, ¿no? Si no duermes, normal que no te concentres ni estés quieto. A veces la solución más obvia se pasa por alto. Bueno,
Y llegamos a otro tema súper complejo y muy actual que Sachs aborda bastante a fondo: la identidad de género. ¿Cuál es su postura aquí? ¿En qué se basa? Pues Sachs empieza destacando un aumento que él califica de exponencial. Un aumento enorme en la autoidentificación como transgénero entre los jóvenes. Compara cifras que son llamativas. La APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, estimaba en 1994 que uno de cada 30.000 hombres biológicos era trans. En cambio, una encuesta de los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de 2023, encontró que el 3,3%. Más de 3 de cada 100 estudiantes de secundaria se identificaban así. Es un salto brutal. Brutal. Para Sachs, este cambio de más de 2 órdenes de magnitud en 30 años, como él dice, es claramente un fenómeno cultural. Y sugiere que, que la identidad de género es mucho más frágil de lo que pensábamos. Vale. Y aquí es crucial una distinción que él hace, ¿verdad? Entre sexo y género. Sí, fundamental. Él afirma que el sexo biológico es binario. Hombre XX o mujer XY, salvo casos intersexuales que son muy poco comunes, y que esto es una realidad biológica. El género, en cambio, se refiere a la expresión, masculino o femenino, y ahí dice que todos, hombres y mujeres, somos una mezcla de rasgos. Pone ejemplos personales muy gráficos. A él le encanta ir a hacer la compra, dice, mientras que su mujer es la que arregla el tractor cortacésped de casa. Ajá. ¿Y aporta pruebas científicas para defender esa base biológica del sexo tan marcada que él describe? Sí, menciona estudios, por ejemplo, de neurocientíficos de Stanford, que usaron resonancia magnética de alta resolución. Encontraron lo que llaman huellas neurales de actividad cerebral en reposo, y dice que eran completamente distintas, sin solapamiento, entre hombres y mujeres jóvenes. Es más, los modelos que intentaban predecir la función cognitiva, como la inteligencia, basados en la estructura y función del cerebro masculino, pues no funcionaban en mujeres, y al revés tampoco. Esto sugiere para Sachs que hay bases neuronales diferentes. Entiendo. Y no solo eso. Cita también estudios de resonancia magnética hechos en fetos, durante el tercer trimestre de embarazo, y ya mostraban diferencias significativas en las conexiones cerebrales entre bebés masculinos y femeninos antes de nacer. E incluso menciona estudios con monos, donde las hembras prefieren jugar con muñecas y los machos con camiones, lo que sugiere que estas preferencias no son solo un constructo social, que hay algo más. O sea que para Sachs hay una base biológica fuerte que viene de antes de lo social. ¿Y cómo conecta esto con las polémicas que vemos hoy en las escuelas y en la medicina? Pues critica directamente políticas escolares que prohíben usar términos como niños y niñas, porque supuestamente refuerzan el binario heteronormativo. Menciona un caso judicial concreto en Montgomery County, Maryland. Allí padres de diferentes religiones demandaron. Y finalmente ganaron en el Tribunal Supremo con apoyo de un amicus curiae, que es como un informe legal de alguien interesado pero externo al caso. Ah, sí. Un amicus en el que, por cierto, participó Sachs. Ganaron el derecho a poder excluir a sus hijos de las clases sobre identidad de género en los primeros cursos. Argumentaban que interfería con sus derechos religiosos constitucionales. Vale, un caso significativo. Y entra de lleno también en el tema de los bloqueadores de la pubertad para menores. Advierte sobre los riesgos potenciales para la fertilidad futura, para la salud de los huesos, y señala algo importante, que muchos países europeos, después de hacer revisiones serias como el informe CAS en el Reino Unido, Sí, que fue muy sonado. muy sonado, sí, pues a raíz de informes así han restringido o incluso prohibido el uso de bloqueadores en menores de 18. La conclusión general en Europa es que la evidencia actual no respalda ese enfoque médico con bloqueadores. Sachs considera que Estados Unidos se ha quedado como un caso atípico, como una excepción, al seguir adelante con estos tratamientos que él ve como experimentales en niños. Llama la atención ese contraste con Europa, desde luego. Y creo que también refuta un argumento que se oye mucho en este debate, ¿no? El del riesgo de suicidio. Sí. Califica directamente de mentira la afirmación de que la transición de género reduce el riesgo de suicidio en jóvenes. Y menciona un momento concreto en el Tribunal Supremo. Un abogado de la ACLU, que es la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, tuvo que reconocer, bajo preguntas del juez Alito, que no hay evidencia sólida, evidencia científica fuerte, que respalde esa afirmación. Vaya, pues es un punto clave en el debate. Desde luego. Vale. Entonces, si esta es su visión teórica y crítica, ¿cómo la aplica él en la práctica? ¿Pone algún ejemplo de cómo discierne, cómo decide en casos concretos de confusión de género que le llegan a su consulta? Sí, cuenta un caso.
Una chica de 14 años. Una chica que siempre había sido muy femenina. Le encantaban las muñecas, disfrazarse de princesa, todo eso. Pero bueno, pasa por una época de estrés familiar, ve un vídeo en TikTok que asociaba la depresión solo con las chicas. Y a raíz de eso, decide que quiere transicionar a chico. Los padres le consultan a Sachs. Y él se fija en los dibujos que la chica había hecho toda su vida. En los dibujos. Sí, en los dibujos. Dice que estaban llenos de personas, de mascotas, de flores, patrones que él considera típicamente femeninos, basándose en estudios que cita. Y a partir de ahí, y de la historia clínica, claro, concluyó con gran confianza, dice él, que no era trans, que era una chica deprimida, con un trastorno de adaptación por el estrés. Su recomendación, psicoterapia, quizás antidepresivos si eran necesarios, pero de ninguna manera la transición social ni empezar con testosterona. Entendido el ejemplo. Es un enfoque muy basado en la historia personal y en esos detalles. Entonces, frente a todo este panorama tan complejo que describe la cultura, la medicalización, el género, ¿cuál es la propuesta de Sachs para los padres? ¿Hacia dónde apunta él como solución o camino a seguir? Pues mira, él aboga por volver a un estilo de crianza que una investigadora muy importante, Diana Baumrind, llamó crianza autoritaria o democrática. En inglés es authoritative parenting. Y es fundamental, insiste Sachs, no confundirlo con la crianza autoritarista, que en inglés es authoritarian. Son cosas distintas. Ah, vale. ¿Y cuál es la diferencia clave? La investigación de Baumrind, que fue larguísima, décadas observando familias, concluyó que el mejor estilo, el que da mejores resultados, es el que combina dos cosas a la vez. Altos niveles de exigencia, o sea, límites claros, reglas firmes, expectativas altas, con altos niveles de afecto y respuesta, mucho amor, calidez, comunicación abierta, escuchar al niño. O sea, exigencia y cariño. Exacto. Baumrind encontró que los padres puramente autoritaristas, los que son muy estrictos pero fríos, distantes, que no muestran afecto, crían hijos con problemas, a menudo agresivos o muy retraídos. Por otro lado, los padres permisivos, los que son súper cariñosos pero no ponen límites, lo permiten todo, crían hijos que suelen ser ansiosos, inmaduros, con baja autoestima o con muy poco autocontrol. Los padres authoritative, los que son estrictos y cariñosos a la vez, son los que obtienen los mejores resultados. Hijos más competentes socialmente, con más éxito académico y con mejor bienestar emocional. Ah, o sea que la clave es ser estricto y cariñoso, no tener que elegir una cosa o la otra. Parece de sentido común, pero quizá no es tan fácil aplicarlo en el día a día, ¿no? Justo. Y Sachs lamenta que, como la propia Baumrind ya notó antes de morir, muchos padres en Estados Unidos creen, erróneamente, que tienen que elegir. O son estrictos o son cariñosos. No entienden que lo óptimo es ser las dos cosas a la vez. Y ligado a esto, da otro consejo importante. No usar nunca un diagnóstico, por ejemplo, estar en el espectro autista, como una excusa para el mal comportamiento. Ah, no, aunque el diagnóstico sea real. Él argumenta que, aunque un diagnóstico pueda hacer que aprender autocontrol sea más difícil para ese niño en concreto, no elimina la necesidad de que lo aprenda. Simplemente implica que los padres y la escuela tienen que trabajar más duro, y juntos, para enseñar esas habilidades esenciales. No vale decir, es que tiene esto, no se le puede pedir más. No, hay que enseñarle igual, aunque cueste más. Entendido. Es un mensaje de exigencia, pero también de apoyo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bien, pues creo que hemos recorrido bastante terreno explorando las ideas del Dr. Sachs. Hemos visto su crítica a una cultura que, según él, debilita la autoridad de los padres, sus preocupaciones sobre la medicalización excesiva, los conflictos de interés que puede haber ahí, también su defensa de una base biológica para el sexo frente a las tendencias culturales sobre género que lo observa, y su fuerte recomendación de volver a esa crianza que combina firmeza y mucho, mucho amor. Desde luego son argumentos que, como mínimo, invitan a la reflexión, ¿no?, sobre las presiones y los desafíos de criar hijos hoy en día. Plantean preguntas importantes sobre dónde está el equilibrio entre adaptarse a los tiempos que corren, que cambian muy rápido, y mantener ciertos principios que se consideran fundamentales para el desarrollo de los niños. Y aunque su análisis se centra mucho en Estados Unidos, seguro que algunas de estas tensiones, de estos debates, resuenan en otros lugares también. Aquí en España, por ejemplo. Sí, probablemente. Entonces, para ir terminando, ¿con qué reflexión final podríamos quedarnos de todo este análisis de las ideas de Sachs? Algo para darle vueltas. Pues mira, a lo mejor una pregunta interesante sería,
Frente a estas corrientes culturales tan fuertes que describe Sachs, ¿cómo pueden las familias o incluso los individuos empezar a cincelar de verdad esos valores y esos límites esenciales? No solo dentro de casa, que ya es difícil, sino quizá buscando o incluso creando comunidades de apoyo, grupos de gente que refuercen una visión compartida del bienestar infantil. Una visión que vaya un poco más allá de las narrativas dominantes que nos llegan por todas partes, ¿no? Es una cuestión sobre nuestra capacidad de actuar, nuestra agencia, tanto individual como colectivamente, en un entorno que desde luego es complejo, muy complejo. Una pregunta profunda, sin duda, para seguir pensando, para seguir reflexionando sobre ello. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido muy interesante.